Tres gráficos que me hacen pensar en una posible corrección en el SP500 y por ende en el mercado en general. El primero de ellos, pues los balances o el balance de los principales bancos centrales, es decir, la masa monetaria. Aquí vemos un gráfico en el que se ve la relación entre el SP500 y el balance de los principales bancos centrales y cómo la correlación es absolutamente directa. Y cómo cada vez que hemos tenido una corrección en el balance o una reducción en el balance, hemos visto una caída en el SP500. Y esto es totalmente normal y lógico si lo vemos desde el punto de vista de que por mucho que crezcan los beneficios empresariales, por mucho que crezca la economía en general, si no tenemos papel, si no tenemos con qué hacer generar la demanda en el mercado de valores, al final el mercado tiende a corregir y tiende a cerrar estos gaps que se van abriendo entre el mercado y los bancos centrales. Al final, seguir la masa monetaria generada por los bancos centrales y los tipos de interés es vital para conocer hacia dónde van los mercados financieros. Y es muy relevante el gap que se está formando en el último tiempo entre el SP500 y los balances de los principales bancos centrales, ¿vale? Entonces, en primera instancia, aquí tenemos un gráfico que nos está indicando una posible corrección a corto plazo o medio o corto plazo del SP500. En segunda instancia, y muy relacionado con el gráfico anterior, tenemos un gráfico que relaciona el SP500 con los niveles de tipos de interés en la Reserva Federal. Aquí podemos comprobar que cada vez que la Reserva Federal sube tipos, al final de esta subida vemos una gran caída en el SP500. Ocurrió en la burbuja.com, ocurrió en la recesión del 2008 y bueno, también coincide que ocurre en la época del coronavirus, pero bueno, no tendría que tener una relación directa. Pero sí es cierto que podemos comprobar que ha habido una subida de tipo muy brusca en los últimos meses y que aunque ha habido ya una corrección, se ha llegado casi a los máximos anteriores y que por tanto el SP500 podría volver a sufrir una recesión. Al final los tipos de interés conllevan a que los beneficios empresariales se reduzcan debido al aumento de intereses de la deuda, a que exista una menor demanda debido a que se reduce la tasa de ahorro de las familias y en definitiva un enfriamiento de la economía. Por último, vamos a ver un análisis técnico del propio gráfico del SP500, en donde vemos que se está manteniendo en un canal alcista perfectamente delimitado, donde está formando máximos y mínimos alcistas cada vez más altos que van cumpliendo el canal alcista, pero podemos comprobar que en los últimos meses está formando una figura de debilitamiento en ese mercado alcista, donde podríamos ver una especie de hombro-cabeza-hombro, cuya rotura nos llevaría a una proyección de la cabeza que no debería tener mayor relevancia porque nos podría llevar hasta la zona de los 4.000 puntos, como mucho, una caída del entorno del 6 o el 6,5%, pero mucho ojo porque si la proyección pudiera transformarse no en esta proyección de la cabeza, del hombro cabeza a hombro, sino en la proyección del canal, estaríamos hablando de casi el doble, ¿vale? Estaríamos hablando de una posible caída del entorno del 12 al 15%, en caso de que se rompiera el canal y lo proyectáramos. ¿Qué me hace pensar que podemos llegar a estos entornos? Pues el motivo principal es el gráfico anterior, donde vemos que tenemos unos tipos de interés muy elevados y que por tanto la renta fija se convierte en un mercado muy atractivo y los flujos monetarios podrían desviarse de la renta variable a la renta fija, ya que actualmente podemos encontrar fondos de renta fija además de bonos gubernamentales, es decir, con una calidad crediticia bastante alta, con tires del entorno del 6 al 6,5%, mientras que el SP500 está en una valoración bastante elevada, de un PER 26 aproximadamente, cuando su media histórica ha sido de un PER 20.
Es decir, que tenemos motivos suficientes para pensar que va a haber una corrección no extrema, pero sí considerable.